Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora sobre ese hecho que ha sido anunciado en la tarde de hoy por el presidente Jimmy Morales. Él ha dicho que la ministra Sherry Ordóñez ha decidido renunciar por razones personales a su cargo, pero en realidad ha renunciado 11 días después de un duro embate de críticas, tanto por la deuda que mantenía con la Superintendencia de Administración Tributaria, como por el hecho de que años atrás ella fue contratista del Estado. Nos acompañan para discutir sobre esta primera baja en el gabinete de Jimmy Morales, Ervin Degger, quien es presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de Construcción, parte de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, y Manfredo Marroquín, quien es el presidente de Acción Ciudadana. Los dos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Manfredo, ¿cómo se evalúa esa primera baja en el gabinete de Jimmy Morales? Pues muy prematura, creo que es un traspiés muy rápido, muy temprano para la administración del nuevo presidente. Quedan muchas dudas sobre esto, qué pasó realmente, porque Jimmy Morales tardó mucho en dar a conocer su gabinete con el argumento de que todos estaban siendo investigados, sus antecedentes, su perfil, y al final resulta que en este caso la ministra fue, según palabras de ella misma, fue convocada 2 días antes de asumir el cargo. Y de esa cuenta se entiende que por esa premura es que no nos repararon en estos temas que ella tenía que solventar previo a asumir una cartera de esta naturaleza y de esta magnitud, en donde todos sabemos y esperábamos que se concretara desde el inicio la oferta de Jimmy Morales del combate a la corrupción, porque es un ministerio donde todos sabemos es tal vez el ministerio donde en cantidades es donde se da la mayor corrupción. Ervin Degger, ¿y está de acuerdo con que haya renunciado la señora Ordóñez? Las dos causas por las que se le criticó, el impago de impuestos, pero también el haber sido contratista del Estado, ¿le parecen razonables para que ella haya abandonado el cargo? Bueno, realmente nosotros no conocemos las razones de fondo que hayan motivado la renuncia, pero a nosotros pues igual nos toca trabajar con la autoridad que esté ahí nombrada, que sea de la confianza del ministro. De hecho, ni tiempo tuvimos de sentarnos con la ministra a platicar sobre los proyectos futuros que puedan haber. Entendemos que ambos casos pues sí la limitaban para no tener un conflicto de intereses a la hora de ejercer su función libremente. El Colegio de Ingenieros ha protestado también contra el nombramiento de la viceministra. Han nombrado a una ingeniera química al cargo del Viceministerio de Infraestructura. Usted conoce los antecedentes de este nuevo cuestionamiento. ¿Nos puede explicar qué está pasando? Sí, efectivamente, la viceministra nombrada pues es una profesional de la ingeniería en el área química, y el cargo que ella va a desempeñar es más que todo en la parte de infraestructura, para lo cual lo ideal es que sea un ingeniero civil con mucha experiencia en la parte técnica. Entonces, creemos que no es muy atinado tener un ingeniero químico ahí, salvo que tenga una especialidad que no conozcamos o que su fuerte sea en otras áreas que todavía no han sido públicas, ¿verdad? Señores, ¿qué ocurre en realidad con la cartera de comunicaciones? ¿Por qué estuvo todo tan desatinado, como dice? ¿Y por qué ha sido todo tan precipitado? ¿Es posible en realidad que uno de los financistas y uno de los líderes dentro de la agrupación que llevó a la presidencia de Jimmy Morales esté tratando de ejercer una influencia que dificulta los nombramientos? Yo creo que no, porque, bueno, creo que ha sido todo lo contrario, lo que hemos visto en el pasado, que esa cartera es la primera a estar asignada porque normalmente se le da a uno de los principales financistas y normalmente se cuidan mucho en llevar a alguien que vaya a dar resultados, que vaya a dar los réditos que se esperaba. En este caso yo creo que sí hubo mucha falta de experiencia, creo que no hay claridad todavía de parte del presidente de qué quiere con esa cartera. Yo, por lo que uno lee de su discurso, uno interpretaría que es una cartera privilegiada para demostrar el combate a la corrupción. Y en ese sentido yo creo que el perfil que el presidente debería buscar para ocupar esa cartera no necesariamente es un ingeniero con expertise en construcción, sino
alguien que sepa desmantelar toda esa serie de intereses que han hecho que esa cartera se vuelva, recordemos que esa cartera fue trampolín para para muchos de los delfines que pretendían ser, sí, porque desde ahí se hacía la publicidad de gobierno, fue el caso de Sinibaldi con Otto Pérez, se gastaron millones de esa cartera haciendo imagen del candidato. Lo mismo pasó en el anterior y en el anterior. Entonces, yo sí creo que aquí lo que está haciendo falta es una claridad del presidente para qué quiere esa cartera. Yo creo que si el presidente no está claro que si no desmantela primero la corrupción, después cualquier proyecto se va a ahogar en la corrupción, como lo hemos visto en las administraciones pasadas. La infraestructura del país está colapsada. ¿Cuáles son, desde la perspectiva de los contratistas y constructores, las urgencias? ¿Cuál es la misión que debe enfocarse ese ministro de Comunicaciones o el propio presidente Morales con la cartera de infraestructura y comunicación? Sí, efectivamente, este año tenemos el presupuesto más bajo de los últimos 5 años y el que llegue al ministerio tiene que ser muy creativo para salir de esa crisis que se le presenta. Creo que es un momento para planificar, para organizar el ministerio. Hay trabajo de escritorio que hacer, hay que trasladar el registro de precalificados al Ministerio de Finanzas, donde va a estar ahora el registro de adquisiciones. Hay que actualizar normas técnicas en el ministerio. Entonces, hay que garantizar que la supervisión de obra sea realmente independiente. Hay mucho trabajo que hacer en el ministerio. Y sí, que la asignación de obra no sea negociada debajo de la mesa, sino que sea realmente no mediante concursos simulados, sino mediante auténticos concursos. Correcto. Eso es lo que hemos pedido nosotros, que hagan licitaciones públicas. ¿Cómo logramos eso? Sí, los procesos. O sea, hay mucho trabajo que hacer de escritorio, de modernizar procesos. El tema del pago es otro que hay que trabajar, que haya un derecho de turno y que no se preste a corrupción a quien le pagan y a quien no. Pues. Es otra fuente de enriquecimiento. Los encargados de los pagos normalmente lucran ofreciendo el pago rápido o retardando el pago a quien le entrega una mordida o a quien se la niega. Es probable, no lo puedo asegurar, pero es probable que así se trabaje. Por no tener una regla clara de pago. ¿Cómo combatimos eso? ¿Una regla clara de pago nos haría impedir que eso siga dándose? Claro, yo creo que deliberadamente el ministerio se fue acomodando a los intereses de los que, digamos, eran privilegiados con el otorgamiento de proyectos. Al punto, te digo, que nosotros descubrimos, esto no es nuevo, de hace años, que los proyectos mismos, las bases de los proyectos, se hacían en las mismas empresas que después iban a ser asignadas, no se hacían en el ministerio. A ese nivel nosotros lo descubrimos porque las propiedades de los documentos, de las bases, nos poníamos a verlas en Guatecompras y venían de la empresa que finalmente fue asignada. O sea, esto se volvió realmente una piñata, no es, digamos, la construcción en términos globales es el área donde más corrupción hay en el mundo entero. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, la construcción, no todas las obras son distintas. No hay una obra igual, a no ser que vayas a hacer un mismo modelo de escuela, por ejemplo. Pues se van a replicar el mismo plano. Pero normalmente las obras de infraestructura todas son únicas. Claro. Un puente es único al otro. Varían. Entonces, por la orografía, claro, por el lugar. Entonces, eso da lugar a que haya mucha especificidad en cada obra. Y eso da lugar a que haya, entonces, si no cambios hay... y fluctuaciones. Claro, fluctuaciones. Entonces, si tú no tienes buenos procedimientos, esto cae en lo que nosotros caímos, en una piñata en donde el que financiaba más la campaña se garantizaba su cuota. Publicaba hoy un diario que hay más de 1000 caminos en condiciones... que está deteriorada la infraestructura del país. Pero hablaba mucho más, algo por debajo del deterioro, que necesitaba una atención urgente. Prácticamente decía comunidades, aldeas incomunicadas debido a esto. Pero al mismo tiempo está el anuncio que hizo el presidente y generó cierto ruido en el sector, especialmente de la construcción. Sacar al ejército a
recapear, sacar al ejército a reconstruir estos caminos. ¿Cómo se interpreta ese anuncio, esas palabras del presidente en el sector que usted representa? Pues para nosotros son ahorros mal entendidos. Creemos que se debe buscar la especialidad y las funciones del ejército son otras. Si bien es cierto, tienen la maquinaria ahí disponible, hay que pensar cómo se le va a dar mantenimiento a esa maquinaria, cómo van a operar esa maquinaria, de dónde va a salir la mezcla asfáltica y los profesionales que vayan a trabajar en eso, bajo qué normas lo van a hacer. Si se tiene disponible esa maquinaria, lo ideal sería tal vez aprovecharla en casos de emergencia, que Guatemala no tiene un presupuesto para emergencias. Entonces ahí el ejército responde de manera muy eficiente y son el brazo operativo del presidente en esos casos. Pero para un camino donde se necesitan atender bajo ciertas especialidades, no lo vemos como que sea una buena estrategia. Se está dejando de emplear empresas y trabajadores guatemaltecos que, de todos modos, la planilla del cuerpo de ingenieros ya estaba pagada. Pues. Manfredo, ¿y ustedes cómo interpretaron esa medida y ese anuncio del presidente? Mira, yo creo que es otra vez es un desenfoque el que yo veo en esta área de infraestructura, porque al final estás nombrando un ministro fallidamente, en este caso la ministra, al mismo tiempo estás asignándole tareas de ese ministerio al ejército, que tiene una especialidad también. El cuerpo de ingenieros del ejército ha tenido especialidad en este tipo de infraestructura. Pero efectivamente yo creo que ahorita el propio gremio de la construcción está siendo víctima de lo que eso se volvió, que se volvió una piñata. Entonces, yo lo que realmente veo es que en la administración todavía del presidente no hay claridad de qué se quiere hacer con ese ministerio, si se quiere limpiar primero para después construir una nueva plataforma para la infraestructura del país, o si simplemente vamos a reciclar lo mismo que hemos visto en los últimos años. Señores, ya hay un nuevo ministro nombrado, ¿es así? Va a funcionar el viceministro mientras elijan a un nuevo ministro. El señor Benito. Así es. Y él tiene el expertise, las condiciones apropiadas para fungir como encargado de la cartera. Pues nosotros en lo personal no lo conocemos, acaba de empezar a trabajar ahí en el ministerio. ¿No es alguien que sale de su sector o, No. o a quien conozcan previamente? No. Manfredo, ¿alguna información respecto de este ministro recién nombrado o encargado de la cartera mientras Yo tanto? entiendo que es un técnico y que iba a ser mancuerna con la exministra. En todo caso, yo sí le recomendaría al presidente que no necesariamente se fije en un técnico de la construcción, que puede ser un buen administrador que sepa de procesos, porque lo que necesita ese ministerio son procedimientos claros. Y justamente independizarse del sector Claro, de la construcción. Y mejor si es alguien que es ajeno y sabe más de procedimientos, porque ese es el gran problema, de que el gremio ha estado tomado por gente que tiene conflicto de interés. Más Entonces, políticos que constructores, de hecho. Sí, y lo peor es una mezcla a veces, ¿verdad? Que son gente que se dedica a la construcción, pero también a la política, o que tiene empresas de construcción, pero se dedica a la política. Entonces, esto yo no creo... todos. Erwin, Todos. ese registro de precalificados trasladado al Ministerio de Finanzas, ¿debería darnos alguna esperanza a los ciudadanos de que garantiza la contratación de empresas aptas y apegadas a normas? Pues eso es lo que esperamos. Nosotros hemos ofrecido igualmente nuestro apoyo para pues, que ese registro funcione como debe ser, como una unidad de verificación que garantice que las capacidades técnicas y financieras de las empresas que oferten al Estado sean reales y que no estén solo en papel y a la hora de buscar físicamente no existen. Entonces, creemos que es un trabajo que hay que hacer. Tienen 3 años para hacerlo y mientras más rápido se lo trasladen al Ministerio de Finanzas, mejor. Pero también para ustedes la urgencia es el pago de esa deuda legal ya adquirida. Correcto. No tuvieron tiempo de reunirse con la ministra No. que dimitió esta tarde, pero han tratado de buscar comunicación con otra persona del ministerio, con el propio presidente, para presentar esta urgencia. Nosotros estamos esperando que el presidente termine de ajustar su gabinete y de nombrar a su equipo de trabajo para abordar este tema.
efectivamente esa deuda no pagada le quita también espacio presupuestario. En el caso específico de Covial, que es un impuesto, valga la redundancia, específico, el hecho de que no se haya pagado el año anterior 375 millones hace que para este año lo disponible en espacio para contratar sean 390 millones, a pesar de que tiene un presupuesto asignado de 800 millones. Pero parte de ese espacio presupuestario lo tienen que usar para pagar deuda del año anterior. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos dice qué se comenta respecto a esta conversación en las redes sociales. Juan Luis, buenas noches. Es momento de conocer su opinión. ¿Qué opina acerca de la renuncia de la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez? Esperamos su comentario. En Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter como @Canal Antigua. Comenzamos con el comentario de Huicho. He ahí la falta de planes de gobierno. El presidente no sabe lo que quiere. Y Luis Enrique Díaz, debía renunciar, pena que el presidente no tuviera el valor de destituirla, vamos mal. Y Giovanni Duarte, aunque el ministro o la ministra goce de la confianza presidencial y no tenga impedimento legal, el gobernante no tiene derecho a exponer su prestigio, que ya no le pertenece en exclusividad, pues lo usufructúa la nación, por sostener a un o una funcionaria cuestionada. Estos son los comentarios, lo invitamos a seguir comentando en nuestras redes sociales. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y lo invitamos a sintonizar a las 10 p.m. con Juan Carlos Sandoval.